El alfarero. Boa noite, tudo bem com vocês? Deus bendiga vocês. Mateo 8. Vamos a leer. Oremos, Padre, gracias. En el nombre de Jesús, por tu palabra, la cual leeremos para enseñarla. Tú eres Dios de misericordia y bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Mateo 8:23 dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Pray the Lord here. Thank you, Father, for your word. Tonight preaching the word of God. Thank you. Muy bien. Excelente la lectura que hemos tenido esta noche, ¿no? Me llama mucho la atención porque vemos el Dios de autoridad y poder actuando, moviéndose, controlando las leyes de la naturaleza. Es el creador del universo. Permítame, yo de pronto voy a mover un poquito esto. Permítame, disculpen. Ahí está para caerse. Uy, sí ve. Me encanta la lectura que hemos hecho, porque, escuche, nos muestra al Señor que controla la naturaleza y tiene una calma tremenda ante las situaciones adversas, cosa que nosotros no tenemos, porque el ser humano se desespera, ¿no? El ser humano como que con las situaciones y los problemas tiende a desubicarse y a desorientarse. Y verá que lo vamos a ver. El 23 dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Dos cosas acá. Uno, el escenario, ¿no? Uno de los escenarios preferidos del Señor para predicar fue las barcas. Predicaba mucho en las barcas, desde las barcas reunía a la gente, supongo que en las playas, ¿no? Allá planeando el mar Mediterráneo en las costas, se paraba en una barca a predicar el mensaje divino, el mensaje de Dios. Junto con los montes, lo que eran montes, sinagogas y las barcas, eran lugares esenciales donde el Señor predicaba. Montó su cuartel, si se puede llamar así, su cuartel general de enseñanza, de planear sus viajes en Capernaum, en Galilea, más exactamente en la ciudad que dije primero. Y desde allí se dispersaba, se iba para los diferentes territorios a predicar el evangelio. Y uno de los escenarios era la barca donde se paraba. Supongo que allí habían diferente público, pescadores, tiradores de red, salvavidas,
Y por supuesto no dejaban de existir en ese tumulto de gente que le seguía para oír su mensaje, los fariseos y escribas, entre otros. Estos para acusarle y mirar a ver en qué podían cogerlo. Y dice, y sus discípulos, me encanta porque tiene seguidores precisos. Los discípulos vinieron a ser esas personas que él empezó a llamar para transformarlas con una enseñanza directa. Constantemente el Señor enseñaba a las multitudes y luego se apartaba con los discípulos para enseñarles a ellos. En alguna ocasión él enseñó una parábola. Los discípulos no la entendieron y luego le dicen, Señor, ¿qué quiso decir con esa parábola? Oh, también vosotros estáis sin entendimiento. Y entonces el Señor les tiene que decir, a ellos les es oculto el reino de los cielos y se les dice las verdades a través de parábolas. Porque el 70% de las enseñanzas de Jesús fueron en parábolas, la mayor enseñanza, para vedar, cerrar la vista a aquellos, o el entendimiento a aquellos que no querían nada con él, y abrírselos a aquellos que sí. Y empezó a tomar gente, a llamar discípulos, pescadores, trabajando en las redes. Venid y os haré pescadores de hombres. A Leví, sígueme, estaba en el banco de los tributos y empezó a recoger gente que lo siguiera, y fueron 12. Y les enseñó, porque el propósito del Señor era dejar su mensaje establecido y dejar un grupo de personas que lo expandieran. Era el mensaje divino. Tenía que expandirse, ¿no? Porque si se expanden otras creencias falsas, idolátricas, de apostasía, sectas religiosas que no tienen nada que ver con el Evangelio, si corren por el derredor del mundo proclamando una falsedad, si se incrementa el satanismo, si se incrementa las falsas doctrinas, ¿por qué no se ha de incrementar la predicación de la palabra? ¿Qué le parece? Entonces esto hay que entenderlo. Y me encanta también porque el Señor establece a 12, que los llama sus discípulos. ¿Cuáles serán esos 12? Mire, por aquí les voy a buscar. Tenemos los nombres por aquí ubicados. Que el Señor, para escoger esos 12, oró toda una noche. Toda una noche oró para establecer los 12. No fue de la noche a la mañana. No, fue parte de su ministerio. Fue parte de su llamado. ¿Ve? Entonces, esto hay que entenderlo, porque no dejó las cosas inconclusas. Yo busco aquí. Y les dio una misión. Mire, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad. Les dio autoridad. Espérenme un momentico. Les dio autoridad. Y dice, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro; Andrés, hermano de Jacobo, Zebedeo y Juan; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano; Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo y Simón el cananista. Y estableció a 12 para darles una misión de predicar el Evangelio. El verso 24, bueno, ya están establecidos los 12.
Él ya los está formando, Él los está capacitando. El Señor Jesucristo los tomó de cuenta de Él para capacitarlos, para enseñarlos. El verso 24 dice: y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Bueno, yo no quiero pasar al verso 24 sin hablarle otro poco de los 12. Si la maldad recluta gente, ¿me entiende? Hay grupos al margen de la ley que reclutan gente para mal, para enseñarlos a robar, para enseñarlos a matar, para enseñarlos a vender droga, para enseñarlos, o sea, tantas cosas perversas y malas. Aquí tenemos que el Señor toma 12 para capacitarlos y enviarlos a predicar el Evangelio. Hasta el día de hoy el Señor sigue capacitando gente. Pablo dice, escribiéndole la carta a Efesios, los Efesios, dice que él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, 5 ministerios, para enviarlos a predicar el Evangelio. ¿Ve? Y cada uno independiente del otro o mezclado con otro. Un pastor puede ser evangelista y pastor, ¿no? Y así sucesivamente. Un pastor puede ser maestro y pastor. ¿Ve? Un evangelista puede ser profeta o pastor, es decir, pero siempre se definirá su perfil en alguno de los ministerios. Por ejemplo, Pablo dice a sobra de evangelista, cumple tu ministerio. Y Timoteo es un joven pastor, pero le dice a sobra de evangelista. Entonces, si el mal recluta gente, capacita gente para cosas perversas, hombre, entonces dígame el Señor cómo no lo ha de hacer para que exista gente que proclamemos la verdad de Dios. El 24 dice, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Mire usted, sube a la barca, los discípulos con él, y luego se tiran mar adentro. Supongo que por el Galilea, del mar de Galilea. Y entonces se levanta una tempestad, dice que tan grande que las olas cubrían la barca, caía. Me imagino esa barca tirando para hundirse. Ya, y los discípulos que eran diestros en el agua, porque eran pescadores, y un pescador es diestro en el agua. Entonces me imagino los discípulos bregando con las olas, sacando el agua. Pedro, saca agua de allá, Juan, trae la coca, y ni moviéndose ni volteando. Y en esa desesperación y en ese momento tal vez de pánico, nos vamos a ahogar, la barca se está hundiendo, nos vamos a desubicar, estamos descontrolados, y ya vio que estaba haciendo el Señor, pero él dormía. ¿Qué le parece? Ah, no, el Señor no sabía. ¿Seguro? Él lo sabe todo. Y él pisó la tierra humanándose. ¿Ve? Se humanó y pisó la tierra sin dejar de ser Dios. Pero no actuó como Dios, sino como hombre. Mateo lo llamó el Hijo del Hombre. Marcos lo llamó el siervo. ¿Ve? Lucas lo predicó a los gentiles y Juan lo predicó como el Verbo divino. Pero sigue siendo Dios. No tenemos la creencia arrianista, la herejía de Arrio.
sacada en los primeros siglos para empezar a tergiversar las escrituras. Pero aquí Cristo nos muestra la parte humana, pero Él dormía. Nos está mostrando la parte humana, que necesita descanso, después de muchas labores, trabajo cotidiano, necesita descanso. ¿Usted sabía, hermano y amigo, que Dios creó un día por causa del hombre para que éste descansara? Sí. La Biblia dice que Dios hizo la creación en 6 días y el séptimo día, 7th day, descansó. Y después por allá en el Nuevo Testamento nos dice que fue creado ese día por causa del hombre. ¿Ve? Para llevar descanso, para que el hombre tenga en cuenta que tiene que descansar hoy. Hoy la gente se atormenta, hoy la gente trabaja 24/7. La gente quisiera que le dieran 3, 4, 5, 6, 7 horas, ¿cómo llaman eso? Horas extras, ¿cómo es que llaman? ¿Ve? En el trabajo, para seguir trabajando todo el día. De hecho, usted le habla a un taxista, le dice a un taxista, ¿tienes tiempo de leer la Biblia? No, yo tengo mucho trabajo. Y cuando usted le va a hablar a alguien de Cristo, esa persona no tiene tiempo para nada para el Señor. Solo quiere trabajar y trabajar. Pero este acto del Señor, pero Él dormía, nos está mostrando lo que es lo humano. La parte humana necesita descanso. Mucha gente está estresada, está agotada, es porque trabaja y trabaja y trabaja y nunca descansan. Quieren vivir trabajando. Bueno, muchos porque la avaricia los hace trabajar, ¿no? La avaricia de tener y tener y tener y tener. Entonces, no, yo no quiero descansar. Y eso los mete en esas labores. Y así sucesivamente por muchos motivos. Pero la verdad que el cuerpo necesita reposo. Cuando el Señor Jesucristo subió a Samaria, que se encontró allí la mujer samaritana, dejó los discípulos. ¿Ve? Para que descansaran y para que comieran algo. También cuando el Señor subió a Jerusalén, toma 3, toma 6, toma los discípulos, deja 9 allí en un lugar y se va con 3 más adelante. Luego deja esos 3 acá y les dice, orad conmigo, y se va él a orar. Luego regresa y los halla durmiendo. Les dice unas palabras y les dice, orad, y sigue y avanza, y estos vuelven a quedarse dormidos. Y el Señor está orando, el Señor regresa donde ellos y los encuentra dormidos. Y el Señor entonces les dice, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Y ¿sabe qué les dice? Una palabra les dice, descansar ya, dormir ya. Es la parte humana. La parte humana necesita reposo, descanso. Y a veces, por ejemplo, usted va al médico. Oí precisamente el testimonio hace algunos años atrás de una persona que llegó rendida al médico. ¿Sí? Estresada, una cantidad de problemas, dificultades, agotamiento. Cuando el médico lo revisa, ¿sabe qué le dice? Caballero, es que usted necesita es descansar. El problema que usted tiene es porque usted no descansa. ¿Hace cuánto que usted ha sacado tiempo para descansar? No, yo llevo tanto trabajando y trabajando, no he descansado. Entonces, ¿sabe cuál fue la recomendación del médico?
Vea, caballero, o sea que una semana entera para solo descansar, descansar y descansar. Duerma, levántese, duerma, levántese, coma, duerma. Cualquiera que solo trabaje dirá, uy, qué vagancia. Mucha gente muere solo por el agotamiento, por el cansancio, porque está jugando con la salud. Yo le dije a usted, mucha gente por la avaricia de conseguir y conseguir no descansa. Mucha gente llegan a idolatrar el trabajo y dicen, no, es que hay que trabajar día y noche, día y noche. Y el cuerpo gritando y pidiendo auxilio, déme descanso. Entonces eso lleva a la gente al agotamiento. El testimonio cuenta que ese hombre sacó la semana como le dijo el médico y solo se dedicó a dormir y a comer y a descansar. Y cuando él pasa esa semana así solo de descanso, entonces el cuerpo recupera la fuerza, recupera el aliento y entra una semana con fuerza parejo para descansar, para trabajar. Y el testimonio cuenta que él entendió que el estrés, el agotamiento, todo eso que él tenía y que le venía, era precisamente porque el cuerpo le estaba gritando, oye, déjame descansar. Las neuronas le gritaban, oye, déjame descansar. El cerebro le gritaba, oye, déjame descansar. Los ojos le gritaban, oye, déjame descansar. ¿Cuánta gente no está dando un discurso y de repente caen, mueren? Vea tantos jugadores de fútbol que están en la cancha y de repente, ¡boom!, van cayendo así como un bulto de carne, así, ¡ja!, se desploman. ¿Y cuántos no han muerto? Vaya, mire, que le han catalogado agotamiento. Están dando un discurso y de repente caen. Entonces por eso me encanta lo que el Señor hace acá. Él dormía. Voy a enseñarle a estos discípulos que yo también descanso, que el cuerpo humano necesita reposar y descansar. Voy a enseñarle a estos discípulos que estoy formando que tienen que descansar también de las actividades que tienen diarias. Y uno realmente se ha dado cuenta que cuando uno descansa, por ejemplo, cuando usted duerme y duerme bien, usted se levanta una nueva persona. Cuando usted va al médico, ¿qué es lo primero que le dice el médico? O sea, entre las preguntas que le hace el médico, ¿cuál? ¿Cómo está durmiendo? ¿Cómo está descansando? ¿Cuántas horas duerme? Cuando el médico oye que usted le dice, no, yo en la noche no puedo dormir, y usted está joven, porque eso en un anciano, ¿no? Los ancianos ya no duermen, esos vigilan. Los ancianos ya en su edad ya no duermen, se les quitó el sueño, y eso es hasta bíblico, porque en el capítulo 12 de Eclesiastés, cuando da una referencia de lo que es la vejez, habla también de eso, que el sueño se les va, y eso es así. Y bueno, ellos ya es la edad, pero cuando es una persona joven, por ejemplo como yo que soy juvenil, no logro dormir bien, conciliar mi sueño bien, el buen tiempo, y le digo al médico, no, yo en la noche no puedo dormir, me despierto 3, 4 veces en la noche y ya no duermo. El médico empieza a mirar por ahí el problema que puedo tener. Este tiene problema de estrés, este tiene problema de agotamiento, este tiene problema de diabetes, este tiene problema de sangre, este tiene problema, y es uno de los indicadores alarmantes de que algo pasa cuando el sueño se va. Me encanta, pero él dormía.
mientras los discípulos allá peleando con el agua, que las olas tiraban el agua a la barca, él dormía. Controla todo, reposando, durmiendo. Cualquiera puede decir, pero el Señor Jesucristo durmiendo, sí, ¿qué tiene? Ser humano. Es como hay creyentes y hay gente que piensa que los pastores no duermen. En estos días, hablando con un creyente, entramos a un tema, ¿no? De las llamadas de emergencia y de que una emergencia y yo llamo a y entonces yo le dije, mire, si usted en una emergencia me llama a la 1 de la mañana, no me encuentra porque yo estoy durmiendo. A las 11 de la noche se apaga ese chéchere que yo tengo. Automáticamente se apaga y de ahí hasta que me despierte. Yo lo tengo sincronizado, que se apague a las 11 y él solo, y a las 7 él se despierte. O sea, él se prenda, ¿no? Digámoslo así, que es lo más viable. Él se prenda, ¿ya? Entonces le dije, si usted me llama a la 1 de la mañana o 2 de la mañana, yo no le contesto porque ese chéchere está apagado. Y se asustó y se asombró y dijo, uy, pastor, pero es que usted tiene que contestarme a las 2. Y yo le dije, yo a las 2 tengo es que dormirme, a no ser que esté vigilando, caballero, o a no ser que esté estudiando la Biblia, caballero, o esté en una actividad o viajando. Pero de resto, a las 2 usted no me encuentra. Y el hombre estaba aterrado, que porque... Entonces me tocó decirle, ya seriamente le dije, ¿cómo así? Entonces usted está esperando que los pastores tenemos que vigilar todas las noches y que tenemos que tener el celular prendido para la hora que nos necesiten. No, yo no tengo ese pensamiento. Si algún pastor tiene pensamiento, se lo respeto. Y si él recibe las llamadas, que sea a la hora que sea, se lo respeto, y es un héroe, un héroe del evangelio. Pero yo no soy héroe. Yo duermo, y si yo logro dormir mis buenas horas, las duermo mis buenas horas. ¿Ve? Entonces, hay gente que se escandaliza y dice, pero, ¿por qué está durmiendo? Porque es la hora de dormir. Me encanta esa parte humana que el Señor nos muestra, pero Él dormía. Mientras allá estaban en el alboroto, Jesús dormía. El verso 25 dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Qué grito que pegaron, ¿no? Señor, sálvanos. Mire, observó cómo lo dice, le despertaron. El Señor estaba profundo. Señor, sálvanos que perecemos. ¿Qué le dice el verso 26? Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Sabe qué les dijo? Dice ahí, entonces levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. ¿Sabe qué quiere decir? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Déjenme dormir. ¿Ve? No me molesten. Ustedes hubieran podido controlar la situación. ¿Quién va acá en la barca? ¿Quién cree ustedes que va acá en la barca? Jesús, el Hijo de Dios. Bueno, y entonces, ¿por qué no proclamaron mi nombre? Y la mar se aquietaba y yo seguía mi descanso. Es lo que le está diciendo, hombres de poca fe. Es decir, ustedes pudieron actuar. Ustedes pudieron reprender el mar. Ustedes pudieron decirle al mar, aquíétate. En el nombre de Jesús, aquíétate. Y el mar les hubiera obedecido. ¿Por qué no lo hicieron? Porque fueron desesperados allá a decir, mira, que perecemos, mira, que... ¿Por qué? Ejerciten la fe. Ustedes pudieron mover la fe a su favor. Hay cosas que nos da miedo y las sufrimos
Porque no movemos la fe, teniendo al Señor ahí en la barca. Ellos lo tenían en la barca. ¿Usted sabe dónde lo tiene usted? ¿Y dónde lo tengo yo? Dentro, a través de su Espíritu Santo. Jesús está en nosotros, dentro de nosotros, a través de su Espíritu. O sea, si el Señor le está diciendo a ellos, ejerzan la fe, hombres de poca fe, entonces nosotros, ¿dónde quedamos? Imagínense, teniendo al Señor dentro de nuestra vida. Los discípulos ni siquiera lo tenían dentro, lo tenían ahí, en la barca, junto a Él. Y lo estaban viendo, y no tenían esa fe. Ve que hay cosas que nosotros podemos controlar teniendo esa fe. Hay cosas que pueden venir teniendo esa fe. En estos días le voy a contar un testimonio. En estos días, hace por ahí unos 15 días atrás, yo necesitaba comprar algo aquí en el centro de la ciudad donde vivo. Necesitaba comprar algo, escuché esto. Y me fui con los meros pasajes y no tenía la plata. Pero entonces yo le dije al Señor, Señor, necesito comprar esto y no tengo la plata. Así que me voy para el centro y tú me vas a proveer de la plata o del producto. Para que sepa usted. Y arranqué en el bus. Me fui. El pasaje nomás tenía. Y estando en el bus, qué sorpresa me da a mí cuando me llega el cuadrito aquel que aparece en Nequi. Ese cuadrito que aparece en Nequi, ¿no? Que dice, recibiste tanto. Yo casi danzo en ese bus porque llegó la plata para yo comprar el producto. Inmediatamente le escribí a quien ahí en ese momento, después de llegar el clip de que la plata de que cierta plata se consignó, la persona me escribió y yo le conté. Mire usted lo que Dios hace cuando uno tiene fe. Sencillamente me fui y dije, Señor, necesito esto. Y yo, eso me tiene aterrado a mí. Sí, uno está acostumbrado, o no digamos tan acostumbrado, pero uno sí ha visto la mano y el mover de Dios. Pero que Dios obre así de esa manera tan directa como obró, como se movió. Se imagina cómo se movió. Y son cosas que yo no había llegado a hacer. Me fui. Por eso se me erizan los pelos al contar que yo estaba en el bus y pensando, bueno Señor. Y cuando Dios responde, la fe se mueve cuando la ponemos a actuar. Y hay cosas que no recibimos porque sencillamente no ponemos a ejercer la fe. Eso es lo que el Señor les dijo. Tienen una fe, ejérzanla en mi nombre y déjeme dormir, que yo obro. Para ir cerrando, ¿no fue eso lo que le dijo Dios a Moisés? Cuando Moisés estaba entre el desierto, que venían los egipcios atrás, ¿no? Y el mar. Y estaba aquí. Moisés estaba como en cierta forma desesperado. Y ahora, ¿y qué le dijo el Señor? ¿Por qué clamas a mí? Levanta tu vara y divide el mar. En otras palabras, tú tienes la respuesta. Solo levántalo y efectúa y divide el mar. Yo te apoyo, yo te respaldo. Actúa, opera, muévete. Mientras él estaba
en pesadumbre, en duda, Señor, quizás los egipcios nos van a matar y entonces ¿qué hacemos? Nos tiramos al mar y nos ahogamos. No, levanta esa vara y pasa al mar. ¿Qué necesitaba? Poder actuar la fe. Hay cosas, mi hermano, y bendiciones que no vienen porque no ponemos a actuar la fe. Somos un pueblo creyente en Dios, pero a la vez, irónicamente, no creemos, porque nos parece que Él no es capaz de hacer ciertas cosas. Y Dios espera que nosotros encendamos eso para operar. Y termino con este texto que dice que Él se levantó y reprendió a los vientos en el mar y se hizo grande bonanza. Ahí el dueño de la naturaleza. La naturaleza le obedece. La naturaleza tiene que someterse a la voluntad de Dios. La naturaleza tiene que proclamar que Jesús es el Señor. Y termino diciendo el 27, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? O sea que apenas venían a saber quién era Jesús, el que llevaban en la barca que dormía. ¿Qué hombre es este? Con razón estaban desesperados. Mi hermano y amigo, si usted no conoce al Señor que sigue, usted se desespera y se hunde en los problemas. Oremos. Padre, gracias. En el nombre de Jesús de Nazaret, porque me das la oportunidad, me diste la oportunidad de predicar tu palabra a través de este medio social. En el nombre de Jesús, gracias. Yo te pido por aquellos que estuvieron conectados en este mensaje y programa El Alfarero, The Potter. Thank you very much. God bless you, people of God. I want the next weekend, yes, Wednesday and Friday, tonight, yes, because I will preach the word of God. Thank you very much for you listen to me. Bye bye. Deus abençoe todos vocês.